¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas, que como siempre decimos no es un programa más porque los viernes dedicado a los personajes pues siempre son únicos e interesantes, Enrique. No es más porque aparte es viernes. Además es viernes. Pues bueno, eso hace que no sea un día de la semana más, ¿no? Yo creo que también la gente que nos ve y nos escucha seguramente lo hace con mayor tranquilidad, exactamente, ¿no? que en la semana. Y hoy conocemos a nuestro invitado, José Medina Mora, el expresidente de Coparmex. José Medina Mora es licenciado en Ingeniería Civil por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con 2 maestrías de la Universidad de Stanford, Ciencias de Ingeniería y Administración de Empresas. Además, tiene un doctorado en Ingeniería por la misma casa de estudios. En 1985 fundó CompuSoluciones, una de las 500 empresas de expansión desde 1989 y uno de los mejores lugares para trabajar según el instituto Great Places to Work. Empresa número 1 en sistemas de desarrollo de personal, según Top Companies. Fue gerente de sistemas y finanzas en Hewlett Packard de Guadalajara de 1983 a 1985. Además, se desempeñó como analista de sistemas de la misma empresa en Palo Alto, California, en 1982. En 2007, la revista Expansión incluyó a José Medina Mora en la lista de los 100 empresarios más importantes de México. En 2012, Endeavor de Occidente le entregó un reconocimiento a su trayectoria empresarial. Actualmente se desempeña como presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex en Jalisco. Esta noche, en Viernes de Personaje en Perspectivas, nos acompaña el doctor José Medina Mora. José Medina Mora, buenas noches. Buenas noches. Hijo, qué currículum. ¿Sí, no? No, impresionante, bienvenido, gracias. Lleno de cosas, y qué bueno. Sí. Muchas gracias. Empezar, José Medina Mora, con a lo que te dedicas actualmente, que es a presidir Coparmex. ¿Por qué tomaste la decisión de ser presidente de Coparmex? Bueno, de alguna manera, en la trayectoria de la empresa, cuando me toca fundarla, pues tenía yo esta doble función de ser presidente del consejo y ser director general, y así fue durante los primeros 15 años. En el año 2000 decidimos separar la función, me quedé nada más como presidente del consejo, Juan Pablo, mi hermano, tomó la dirección general. La verdad, una etapa muy padre porque me tocaba lo divertido, es decir, crear el futuro, mientras Juan Pablo, como director general, operaba el presente del negocio. Gestionaba el presente, claro. Así estuve durante 7 años, en donde era presidente ejecutivo, es decir, trabajando tiempo completo en CompuSoluciones. Y después de esos 7 años, con una experiencia bien interesante que fue hacer el Camino de Santiago. Ah, precioso. 6 semanas, bueno, 5 semanas caminando 800 kilómetros, 20 a 25 kilómetros diarios. Regreso después de 6 semanas y encuentro que la empresa pues, está muy bien. Es decir, una buena noticia que la empresa va bien, una mala que ya no me necesitan. Totalmente. Claro. Que pensaba yo que a lo mejor me necesitaban más de lo que realmente era. Entonces ahí, digamos, sigo como presidente del consejo, pero ya no trabajando tiempo completo en CompuSoluciones, empiezo a participar en consejos de otras empresas, en consejos de instituciones de beneficencia, en consejos de universidades. Me invitan en el IPADE y soy profesor invitado. Y empiezo a participar también en organismos intermedios. Y ahí es cuando entro al consejo de Coparmex. Y bueno, 7 años después de estar en el consejo me eligen presidente, ¿no? No era algo que hubiera entrado a buscar, sino simplemente me decían, ¿y por qué no le entras? Pues yo sí le entro. O sea, creo que hay mucho que podemos hacer. Me gusta mucho la actividad que hace Coparmex en esta búsqueda del bien común, en buscar los contrapesos con las autoridades, en colaborar con el gobierno, por ejemplo, en el ejercicio de gobierno abierto. Entonces, pues un poco la circunstancia de la vida empresarial que me hace participar en Coparmex y después que me eligen presidente. Decir que, bueno, Coparmex es precisamente la cúpula empresarial que agremia al sector patronal de México y en cada estado, pues con sus capítulos correspondientes. Doctor, y en ese sentido, ¿cómo ha percibido usted la evolución de Coparmex? En lo personal, tengo la idea de que hace todavía un par de décadas había un peso sustancial de Coparmex, es decir, cuando un presidente, y hablamos a nivel nacional, emitía alguna iniciativa o algún pronunciamiento, regularmente estaba ahí Coparmex como haciendo este contrapeso o esta sombra. En lo particular me da la percepción que se ha ido diluyendo un poquito esta fuerza. ¿Usted cómo la observa? Bueno, habría que ver un poco la historia. Hace 87 años se fundó Coparmex en Monterrey. Surgió como primera iniciativa. Un año después se funda Coparmex Jalisco. O sea que realmente
existe Coparmex Jalisco prácticamente desde la fundación de Coparmex, y siempre hemos sido ese contrapeso al gobierno. Son tiempos en donde había, pues a lo mejor una idea del gobierno, del Estado absoluto, del Estado que quería ser empresario, del Estado que quería tener el poder absoluto. Entonces ahí los contrapesos eran más difíciles. Por ejemplo, no vivíamos en un país democrático. Es decir, había un solo partido que ganaba todas las elecciones, a la presidencia, a las gubernaturas, senadurías, diputaciones. Por eso aparecieron los plurinominales. Claro. Una parte importante que Coparmex influyó fue en el avance democrático del país el que se impulsara que el IFE fuera quien calificara las elecciones y se ciudadanizara. Hoy, bueno, está en manos de los partidos políticos, pero al menos no está en manos del gobierno, y esto hace un contrapeso. Y fue fundamental en la transición. Fundamental, porque si vemos antes de que existiera este proceso democrático en el país, al día de ahora, bueno, pues antes ya sabíamos qué partido iba a ganar. Claro. Hoy no sabemos qué partido va a ganar, ni aún con las encuestas. Sí, digo, ahorita nos molesta mucho lo que gasta el INE, pero en su momento fue fundamental. Claro. Desde luego. Y ahí podríamos todavía hacer ajustes, ¿no? Claro, claro. Para tener una mayor racionalidad en el uso de los recursos. Pero también ha tenido Coparmex un contrapeso importante en la parte económica. Si recuerdan, en los 80 teníamos inflaciones del 150%. Hoy, bueno, la discusión es si el 3 o pudiera llegar a 3.7. Está controlado. Algo importante fue la autonomía del Banco de México. También una de las reformas impulsadas por Coparmex en su tiempo. El hecho de que ya no dependa del Ejecutivo, sino que trascienda los periodos sexenales ha sido importante. Otro factor importante de cambio, ya en los 90s, por ejemplo, el acceso a la información, ¿no? Antes era impensable que una persona pudiera tener acceso a la información, y hoy es un derecho constitucional, ¿no? Fue el IFAI, ahora INAI, y los institutos estatales, el ITEI aquí en Jalisco, que nos da ese derecho. Entonces, digamos que esta participación de Coparmex va variando en el tiempo, y si lo traemos a los tiempos recientes, quizá ahorita Coparmex recupera esa postura de ser un contrapeso importante al gobierno. Es decir, al presidente Peña Nieto, con todo respeto, le hemos dicho, hemos reconocido lo bien que está el país. Por ejemplo, en el crecimiento económico, podríamos crecer más, pero al menos estamos creciendo. Generación de empleo, récord, inversión extranjera, reservas de Banco de México. Entonces, hay cosas muy buenas que suceden en el país, pero al mismo tiempo le decimos, señor presidente, pues fíjese que tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de corrupción, tenemos problemas de impunidad, tenemos problemas de Estado de Derecho. Entonces, digamos que sí, la postura de Coparmex es muy clara en ese sentido. Reconocer lo que se lleva, pero también señalar lo que falta y exigir los cambios. Claro. Sí, porque está esta parte que decías, José Medina Mora, de la estabilidad económica del país, sobre todo si volteamos a ver lo que está pasando en América Latina, pero también está esta otra cara. Pobreza, desigualdad, salarios precarios. Es decir, como que de pronto vemos una parte de estabilidad, pero lo otro ha sido un sexenio muy magro en lo otro, ¿no? Con grandes logros en la parte de las reformas estructurales, excepto la fiscal, hechos, ¿no? Pero claro, en la gran tarea de disminuir pobreza y desigualdad no hemos avanzado. Y ahí yo creo que es una tarea pendiente para toda la ciudadanía. O sea, no podemos esperar que el gobierno lo vaya a resolver, porque ya hemos visto que aplican solidaridad, progresa, prospera, y seguimos con una mala distribución de la riqueza. Si el coeficiente de Gini nos dice los países más inequitativos. Exactamente, claro, más de los países el más inequitativo de la OCDE. O sea, realmente, si no nos metemos a fondo a resolver disminución de pobreza y una mejor distribución de la riqueza, realmente vamos a tener problemas sociales graves. Ahora, José Medina Mora, platícanos, ¿cómo es la grilla entre empresarios? Porque siempre es algo que es una grilla distinta, ¿no? Tal vez menos pública, no salen los medios. Para elegir presidente de Coparmex, consejos de cámaras, todo esto, ¿cómo se grillan los empresarios, digamos? Bueno, yo diría que la grilla es parte de la naturaleza humana. Sí, o sea, que existe aquí en todos lados. Lo hay en la iglesia incluso, ¿no? En todos lados. Sí, en todos lados, la política es inherente al ser humano. Definitivamente. Entonces, bueno, igual cuando se abren los procesos electorales, pues sí, hay a lo mejor quien tiene interés de ganar una elección. Vimos en principios de este año, por ejemplo, en el Consejo de Cámaras Industriales, sí, ¿no? Que había 3 que levantaron la mano y que hubo un proceso democrático y hubo
elecciones y bueno, ganó Daniel Curiel como coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, lo cual es muy bueno. Yo pienso que no debemos de tener los empresarios miedo a procesos democráticos y que haya votaciones y que haya más de un candidato. En mi caso, cuando yo levanté la mano que acepté participar en el proceso electoral, pues no hubo nadie más que levantara la mano. Entonces, bueno, fue un proceso sencillo en ese sentido, pero no por eso deja de haber grilla, ¿eh? O sea, hay quien opinaba a lo mejor que tenía yo poco tiempo en Coparmex para ser presidente, o que, bueno, el hecho de que no hubiera sido presidente de Jóvenes Empresarios... Te descalificaba un poquito. Me descalificaba, porque bueno, los 4 presidentes que me antecedieron venían de haber sido presidentes de Jóvenes Empresarios. El hecho de que, pues a lo mejor los presidentes que me antecedieron habían sido más jóvenes de cuando yo entré como presidente. En fin, siempre hay quien ve aspectos diferentes, pero bueno, finalmente hay en Coparmex mucha apertura, podemos decir las cosas con todo respeto y finalmente pues hay en los estatutos claridad en cómo es el proceso, cómo se abre el proceso electoral, cómo se hace en sí las elecciones y bueno, finalmente somos un sindicato patronal. Claro. Oiga, doctor, llegó un momento en que se pensó, o al menos hacia afuera, había esta imagen de que Coparmex se estaba convirtiendo en una plataforma de los empresarios para llegar a puestos gubernamentales. ¿Por qué lo dices, Belén? No, es que esto viene incluso... ¿Por un alcalde o por qué? No solamente recientemente con el alcalde de Zapopan, me parece que esto inició mucho antes, con la llegada de los gobiernos panistas, ¿no? A Jalisco, donde había digamos, este acercamiento entre un partido que era simpatizante de la parte empresarial, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, y me parece que el caso del Maquio Cloutier ejemplifica muy bien lo que dice. Maquio fue presidente nacional de Coparmex, fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial y bueno, luego candidato del PAN a la presidencia de la República. Entonces, en ese sentido, como organismo empresarial, estamos abiertos a que cualquier empresario que quiera participar en la política lo haga, pero con ciertas reglas. Es decir, no se vale mientras estoy en un puesto dentro de la Coparmex estar compitiendo por un puesto de elección popular. Pero utilizarlo como plataforma, el ser presidente de Coparmex, para luego brincar. No, digamos que en el caso del alcalde de Zapopan, lo hace 7 años después de haber dejado de ser presidente de Coparmex. Nos parece bien. Tenemos, o sea, mientras no sea en el mismo tiempo. En el mismo periodo, o al mismo tiempo. Al mismo tiempo, nos parece que es bueno que quien tiene experiencia empresarial participe también en puestos de política. Nosotros consideramos que Coparmex es un organismo altamente político, pero totalmente apartidista. En unos segundos para irnos a la pausa, doctor, ¿le ha beneficiado a Coparmex tener a integrantes de su cúpula en puestos estratégicos gubernamentales? Bueno, nosotros lo que les decimos a los que resultan electos, que queremos que hagan buen gobierno y los vamos a vigilar y les vamos a exigir más, porque si no hacen un buen gobierno, pues ponen en mal punto la fama del sector empresarial. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos de vuelta en Perspectivas esta noche platicando con José Medina Mora, presidente de Coparmex. José Medina, preguntarte, ¿hasta qué punto todas estas... pues digamos, estas arenas en que los empresarios se han metido en Jalisco, por ejemplo, el tema de la corrupción, acceso a la transparencia, ¿hasta qué punto es realmente una convicción de los empresarios o es tratar, digamos, de influir en una agenda de los partidos? A lo que me refiero es, ¿no era necesario también que los empresarios hicieran una autocrítica de ese papel que han tenido en torno, por ejemplo, a temas como la corrupción? Desde luego que sí. Ahí creo que pones el dedo en el renglón. O sea, porque cuando hay un acto de corrupción que participa un funcionario público, también participa un empresario. Y si en un acto de corrupción participa un servidor público, también participa un ciudadano. Claro. Entonces tenemos que ver que la corrupción es un acto en donde para poder cerrarle el paso necesitamos trabajar en conjunto. Estamos convencidos en Coparmex que este cáncer ha ido creciendo demasiado y que si no erradicamos la corrupción vamos a perder el país. Entonces, por eso es el compromiso de resolverlo de manera conjunta. Y por eso nos hemos buscado salir de ese señalamiento, ¿no? Es más fácil decir como empresario, sí, los políticos son los corruptos
y por parte del gobierno decir los empresarios son corruptos. Exculpando, digamos. ¿No? O sea, la estrategia que hemos lanzado y desde el gobierno abierto hemos dicho que es importante un compromiso. Esta estrategia se llama Da la Cara. Sí. ¿No? En donde decimos, yo doy la cara y hoy me comprometo públicamente a no participar en actos de corrupción, a no permitir que haya corrupción y a denunciarla si la veo. Y entonces lo que planteamos con esta estrategia es que esta acción repetida por cada uno, y no importa si eres empresario, si eres político, ciudadano, universitario, no importa en qué parte de la sociedad participes, este compromiso nos puede llevar a erradicar la corrupción. Habíamos hecho ya algunas campañas como el Yo no doy mordida. Si recuerdan, una manita que se ponía en el parabrisas, yo no doy mordida, y unos pines para el tránsito, yo no recibo mordida. Bueno, esa campaña pasó de jóvenes empresarios de Coparmex Jalisco a jóvenes empresarios de la Cámara de Comercio, de la Cámara de la Construcción, y luego se fue con jóvenes empresarios de Coparmex a Puerto Vallarta, a Durango, a Chihuahua. El mes pasado estuve en Querétaro y durante octubre estuvo esta campaña en Querétaro. Lo interesante es, aún el gobierno del Estado se subió a esa misma campaña. El mismo gobernador ¿de Querétaro? De Querétaro, yo no doy mordida, y a los funcionarios yo no recibo mordida. O sea, estas iniciativas para cerrar el paso a la corrupción requieren paciencia, requieren perseverancia sobre todo, son de largo plazo. Estamos convencidos de que sí vamos a tener un México sin corrupción. Nada más que no es un programa anual, ni siquiera sexenal. La estimación que hemos hecho es que nos va a llevar 2 décadas. O sea, un cambio generacional. Pero tenemos que empezar. Entonces, por eso esta estrategia de dar la cara significa, a ver, si en el pasado participé en un acto de corrupción, pues, ahorita no importa, comprométete de aquí en adelante a ya no participar. Oye, es que yo nunca he participado en un acto de corrupción. Perfecto. De aquí en adelante, comprométete. Seguramente no vivía en México. Bueno, es que hay veces... ¿no? Es que hay bien pequeños. Hay bien pequeños. Como darle dinero al de la basura, por ejemplo. Sí, es un acto de corrupción. Oye, el darle una manzana a la maestra para que te pase el desde examen. ahí va. Claro. A lo mejor comprar un examen para pasar una materia. Exacto. Sí. Copiar un examen, sí. Copiar un examen, tirar un papel, darse una vuelta prohibida, en fin, y entonces va subiendo. Y son pequeñas acciones que ya no consideramos corrupción. Comprar una película pirata, comprar un boleto en la reventa, ¿no? Y lo vemos normal, pero al rato ya es pues pagar para que te den un permiso que no tienes por ley derecho a, o pagar para que te den una obra pública. Una mochada. Una mochada, ¿no? Ofrecerla o pedirla. Y entonces va subiendo de nivel. Por eso es importante la conciencia desde que te metiste a la fila. Claro. Que ya empieza a haber más eso, yo lo noto, ¿no? La gente también ya lo reprocha más. Claro. Alguien se mete a la fila en algún pago y lo denuncia. Y qué bueno, ¿no? Bueno, es lo que hay que hacer, la cultura de la denuncia, ¿no? Si alguien está obrando mal, está infringiendo la ley, pues debe ser señalado, denunciado para que haya... Sí, no solo indignarnos en la casa solo. Claro, y todos tenemos que participar en esta denuncia y primero no incurrir en actos de corrupción y segundo denunciar cuando somos testigos de ello. Doctor, estamos inmersos actualmente en Jalisco en la discusión de un sistema estatal anticorrupción, de algunas reformas a los poderes de nuestro Estado. ¿Qué tan de cerca han seguido ustedes el tema? Y en términos muy generales, ¿cómo lo ven? ¿Realmente hay una idea, una intención de ir a fondo en reformar estas leyes? Desde luego que la intención del Sistema Nacional Anticorrupción es ir a fondo. Y hemos participado de manera muy activa. De hecho, el 2 de marzo de este año, en la asamblea que tuvimos en Coparmex Jalisco, recibimos el Instituto Mexicano de la Competitividad, a Juan Pardinas y a Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana. Ellos tenían esta iniciativa de Ley 3 de 3. Ahí tenían aproximadamente 70,000 firmas. En este país se requieren 120,000 firmas para que una iniciativa ciudadana sea aceptada. Entonces, digamos, a la hora de platicar qué necesitamos hacer para conseguir las 120,000 firmas, se decidió hacer un impulso por parte de Coparmex. Y ese día decidimos que el 13 de marzo salíamos a las plazas, a los centros comerciales, a las glorietas a recabar firmas. Pero lo activamos en los 65 centros empresariales de Coparmex a nivel nacional. Ese día fue un día mágico porque si entrabas a la página de ley13.3.mx estaba el contador. 75,000, 78,000, 82,000, 88,000, 93,000, 98,000, 115,000, 118,000, 120,000 firmas. Y entonces dijimos, ahora hay que entregarlas porque se requieren en papel y firmadas y verificar.
Las firmas siguieron llegando, el Senado se dio cuenta que sí íbamos a conseguir el total de firmas, todos pidieron que adelantáramos al 17 de marzo la entrega. Ese día salió el convoy con 190,000 firmas, sin embargo llegaron 20,000 más en camino, entonces oficialmente 209,000 firmas, y las firmas siguieron llegando. Hicimos un corte al 31 de marzo y se recibieron 634,143 firmas. Para nosotros refleja el hartazgo de la sociedad, es decir, sí. Y para un tema muy burocrático, ¿no? Sí, que tampoco es fácil de entender. Y además nos parece que tuvo buen marketing, porque si te dicen, oye, firmas para la ley de responsabilidades administrativas, pues sonaba muy aburrido. Sí. La ley 3 de 3, y son 3 declaraciones, la patrimonial, sí, la de impuesto de intereses, ¿no? Y eso le dio una muy buena aceptación en la ciudadanía. Y bueno, no es la primera, pero sí la segunda iniciativa ciudadana que junta las firmas, pero sí la primera en ser aprobada. Y además vimos por primera vez en este país un ejercicio de parlamento abierto de la sociedad civil, Transparencia Mexicana, Eduardo Bojorquez presentó en el Senado de la República esta iniciativa. Y claro, se discutió y se modificó, pero de 700 artículos, 690 fueron aceptados como estaban, que sí estaba muy bien hecha. Y las modificaciones, bueno, de alguna manera para eso es la democracia, ¿no? El Senado consideró que había que hacerle cambios y así se los hizo. Entonces, sí creemos, estamos convencidos de que el Sistema Nacional Anticorrupción va a fondo, que además es la herramienta que necesitamos para cambiar el país. Sí, ahí me quedan algunas dudas, José Medina Mora, porque el 3 de 3 no va a ser público. Y en Jalisco incluso se pueden poner hasta más candados por lo que se está aprobando. El fiscal no es autónomo, el fiscal anticorrupción, cosa que le quita muchísima credibilidad incluso a su investidura. Hay muchísimos delitos relacionados con corrupción que no están incluidos en los códigos penales. Prescriben. Digamos, me da la preocupación de que vayamos a un modelo en el cual, digamos, todas nuestras expectativas están puestas en el sistema y que al final sea como siempre el gatopardismo. Mover todo para que todo quede igual. ¿No crees que pueda pasar eso? El riesgo existe y tienes razón en lo que le hace falta, pero también hay que ver lo que ya llevamos. Sí. Es un Sistema Nacional Anticorrupción con 7 leyes secundarias. Ahorita se aprobó la integración de una comisión de 9 personalidades que van a proponer a los 5 ciudadanos que formen el Comité Nacional Anticorrupción. Uno de esos 5 ciudadanos va a ser quien presida. Que hay una jalisciense, por cierto, Cintia Cantero, en el comité de selección. Está entre los 9, sí. Por parte de Coparmex propusimos a Viridiana Ríos y es una de los 9. Buenísima, Viridiana. Sí, y buenísima, de Harvard, sí. Consideramos que estas 9 personalidades van a proponer 5 ciudadanos que realmente van a ayudar a que haya el cambio. Sí nos hace falta trabajar en que el fiscal sea independiente y bueno, nos da una lección Guatemala, ¿no? Como una fiscal hace la investigación y bueno, el presidente en turno está en la cárcel. Nos da también un ejemplo Colombia. 10 de los 30 colaboradores más cercanos del presidente están en la cárcel por participar en actos de corrupción. Por cierto, los empresarios que participaron también están en la cárcel. Hasta Brasil también. Brasil, o sea, ya empezamos a ver este tipo de ejemplos en otros países. Sí tenemos que avanzar, tienes toda la razón en que todavía falta, pero por eso es de largo plazo, hay que ser perseverantes. Ya logramos esto y hay que seguir. El hecho de que la 3 de 3 no sea obligatoria a nivel nacional, pensamos que es menos importante. ¿Por qué? Si revisamos, 100% de los gobernadores electos 2015 presentaron voluntariamente su 3 de 3. 9 de los 11 gobernadores electos 2016 presentaron voluntariamente. Hasta los presidentes de partidos. 3 de 3. Presidentes de partidos. Los presidentes municipales aquí, Guadalajara y Zapopan, la presentaron de manera voluntaria. Nos parece que es una demanda ciudadana. Claro. Aquel que quiera competir por un puesto de elección popular, pues la ciudadanía le va a exigir presentar su 3 de 3. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo más adelante para seguir hablando de Coparmex, pero también queremos hablar de su trayectoria personal y académica. Yo iniciaría preguntándole cómo se le ocurre fundar en 1985, que tal vez para los jóvenes que nacieron después de la década de los 80s, no entiendan que antes no teníamos toda la electrónica y todas las herramientas que hoy tenemos. ¿Cómo surge esta idea de crear en 1985 una empresa como CompuSoluciones? Sí, digamos que yo trabajaba en Hewlett Packard, una empresa de tecnología. De hecho, entré a trabajar en Hewlett Packard saliendo de la maestría en Stanford y entré a trabajar en Palo Alto.
En el año 82, Hewlett Packard decide hacer su primera planta en Guadalajara. Y así es como llego a Guadalajara. Fui el empleado número 11 de Hewlett Packard. Hoy son más de 6,000. Trabajo 3 años para Hewlett Packard. Y bueno, es el tiempo en que aparece la computadora personal. Hasta antes de ese momento, solo el gobierno federal, estatal o municipal tenían computadoras. Solo las grandes empresas tenían computadoras. Pero las pymes no tenían computadoras. Sale la computadora personal. Y entonces ahí vemos esta oportunidad de ayudarle a las pequeñas y medianas empresas a automatizarse. Claro que entonces una computadora personal, por ejemplo, no tenía disco duro, 2 discos flexibles, la memoria, bueno, hoy cuando escuchamos 64 de memoria pensamos que son gigabytes, pero no eran ni gigabytes ni megabytes, 64 kbytes. Y además no tenían ninguna aplicación, solo tenían lenguajes de programación. Ni siquiera tenían color, para que nos entiendan. No tenían color. Y además... Vamos al corte, José Mena, y volvemos a platicar de este tema precisamente. De vuelta en Perspectivas, estamos platicando con José Medina Mora, presidente de Coparmex. Nos quedamos a la mitad del asunto de las computadoras. Sí, bueno, comentábamos que entonces las computadoras personales no tenían disco duro, tenían memoria de 64, digamos, no gigabytes, no megabytes, sino kbytes. No tenían aplicaciones, entonces tenían lenguajes de programación. Entonces compraron la computadora y pues había que programar todas las aplicaciones. Adicionalmente tenían un costo de 7,500, no pesos, dólares, en Estados Unidos. Importarlas tenían un 100% de arancel. Estábamos hablando que había que invertir $15,000 por una computadora muy limitada y que además no tenía aplicaciones. Entonces, digamos que no fue fácil el arranque de la empresa. De hecho, vimos esa oportunidad, hicimos un plan de negocios y la realidad es que al terminar el primer año habíamos quebrado la empresa. Hicimos un segundo plan de negocios, invertimos lo que decía el plan de negocios, cambiamos el modelo y al terminar el modelo de negocio, al terminar el segundo año, volvimos a quebrar. Entonces hicimos un tercer plan de negocios. Ahí sí ya fue nuestro resto, ya tenía las tarjetas de crédito al tope. ¿Se refiere a sus socios o a su familia cuando habla en plural? ¿Cómo fue este negocio? Bueno, ¿Socios o con familia? Lo iniciamos 3 socios. Fernando Contreras Villaseñor, que trabajábamos los dos en Hewlett Packard. Invitamos a Ignacio Montemayor Juárez Vadillo, él fue el tercer socio con que arrancamos el negocio. Entonces sí, hicimos ese primer año, el segundo. En el tercero... Su resto. El resto. Y lo interesante fue que, bueno, tuve que vender el automóvil y comprar uno más viejito para tener algo de flujo. Ya para entonces, nuestro hijo mayor José nació en Stanford cuando estábamos estudiando allá. Ya había nacido Andrés, nuestro segundo hijo, y venía en camino Mariana, la tercera. Y bueno, yo le tuve que decir a Ceci, mi esposa, que pues ya no podíamos salir de vacaciones, no podíamos salir a comer fuera, no le podíamos comprar ropa a los niños. Pero afortunadamente Ceci, desde que le dije que quería emprender, al principio no entendía por qué, y yo ni recuerdo el rollo que le eché, pero te la compró. Sí, porque me dijo, esto es lo que realmente quieres hacer, ¿verdad? Digo, sí, me dice, cuentes con mi apoyo. Y en ese tercer año fue fundamental, porque cuando las cosas no funcionan, de repente aparecen las dudas. Claro. Afortunadamente, al terminar el tercer año logramos el punto de equilibrio y, más importante, el modelo de negocios rentable. Entonces ya arrancamos el cuarto año, un plan de negocios, pero ya no teníamos dinero. Y entonces es cuando busqué un inversionista ángel. ¿Qué año estamos hablando ahí? Ahí estamos hablando, empezamos en el 85, o sea que esto es a principios del 88. De 88. Principio de 88, busco a este inversionista ángel. Le presentamos el plan de negocios, ya entonces había hojas de cálculo, lo que ahora se hace en Excel, que entonces era VisiCalc. Entonces pues, decía que el negocio iba a ir muy bien, ¿no? Y bueno, pues nos escuchó, se llevó el plan, a las 2 semanas me habló y me dijo, ¿ya viste tu cuenta de cheques? No, ¿por qué? Ahí está el dinero. Años después le pregunté cómo se había decidido apostar por nosotros. Claro. Que lo único que podíamos demostrar es que sabíamos quebrar empresas. Eso está bueno. Sí. Y bueno, muy interesante porque dijo, bueno, pues sí, el plan se veía bien. Dice, pero lo que realmente me gustó fue el equipo que hacían ustedes. O sea, los emprendedores, estos cuates seguro van a encontrar cómo resolver la situación. Están convencidos. Afortunadamente, del cuarto año al año 31, que es en el que estamos, hemos tenido puros años ganadores. Algunos más, otros menos, pero puros años ganadores.
Entonces, sí ha sido, digamos, muy satisfactorio empezar desde la experiencia de emprender el negocio a tener una empresa institucional que, bueno, pues ya no depende de mí, sino que funciona tal cual con su estructura de gobierno corporativo, ¿no? Pero ¿cómo mantenerse en estos 30 años? ¿Cuáles decisiones han tenido que tomar? ¿Cómo tomar las decisiones de crecimiento? Es decir, supongo que es muy complejo 30 años de una empresa. Bueno, y más en un ambiente tecnológico tan cambiante. Tan cambiante, exacto, adaptarte, ¿no? Sí, de hecho, pues ese modelo de negocio rentable que encontramos al final del tercer año, pues a los pocos años ya se había desgastado. Entonces tuvimos que inventar un nuevo modelo y meternos a la parte de soluciones, en donde integrábamos hardware, software, servicios como soluciones completas, y posteriormente entrar a vender la tecnología como servicio, en donde ya no vendemos los servidores o el software, sino que nos lo pagan mensualmente de acuerdo con el funcionamiento del mismo, irnos a ahora tecnologías en la nube, ya no vendemos los servidores, el que quiera le vendemos el servidor, pero el que no, bueno, le damos el servicio a través de la nube, en soluciones de Internet de las cosas. En fin, la tecnología va cambiando tan rápido que necesitamos ir adaptando cómo esta tecnología le ayuda a los negocios a ser más competitivos. Eso es lo que nos ha permitido ir innovando y estar adelante en este liderazgo en el mercado. Antes de abrir el álbum fotográfico, ¿cómo se consigue ser una de las 500 empresas consideradas por la revista Expansión como un lugar casi que ideal para trabajar? Bueno, nos parece que el secreto está en poner a la gente al centro de la empresa. Es decir, los colaboradores son los que le dan sentido a la empresa. En ese mismo sentido, nosotros consideramos que la capacitación es esencial, porque para que crezca la empresa tiene que crecer el colaborador. Entonces, cada colaborador tiene que hacer su plan de desarrollo donde diga qué cursos va a tomar, qué libros va a leer, y en la medida en que crezca es lo que permite crecer a la empresa. ¿Cuántos empleados tienen actualmente? Colaboradores. Bueno, colaboradores. Qué bueno que lo mencionas. Está bueno lo de la palabra. Sí, digamos, el empleado es como el utilizado, ¿no? Y entonces el colaborador es el que voluntariamente hace el trabajo que le toca. Tenemos 580 colaboradores de manera directa. Tenemos aquí el corporativo, tenemos sucursales en Ciudad de México y en Monterrey, y tenemos 2.500 distribuidores en toda la República. Vamos a las fotografías. Vamos. Una de nuestras partes, digamos, favoritas de este programa. ¿Qué tenemos aquí y a quién tenemos ahí? Bueno, ahí parece que es una tienda, ¿no? De Seasons. Esta es una fotografía del emprendedor, el que ganó el premio Coparmex Jalisco al Emprendedor el año pasado. Tiene un punto de venta en Plaza Patria. Mira, claro. Digamos, uno de los premios que recibió al ser ganador es tener ese espacio por parte de Plaza Patria por un periodo de tiempo sin costo. Entonces, bueno, le permite ahora sí que vender sus productos. Claro, no, una ayudadota. Tenemos otra fotografía ya en pantalla. Una toma de protesta parece, ¿no? Una toma de protesta, sí, efectivamente. Aquí es la toma de protesta de jóvenes empresarios, en donde, bueno, el compromiso que hacemos es trabajar por el bien común, por vivir los valores de Coparmex, que además del bien común es el respeto a la dignidad de la persona, la solidaridad, la subsidiariedad, la libertad con responsabilidad, la participación ciudadana, la paz social. Y bueno, todo esto de manera conjunta es lo que nos comprometemos a vivir. Claro. Aquí también, gobierno abierto, ¿no? Es el secretariado técnico. Es un ejercicio en donde Jalisco lleva liderazgo. Primer estado en donde se firmó el Secretariado Técnico de Gobierno Abierto. Ahí vemos la presencia, por un lado, del Ejecutivo. El gobernador del estado preside. Tiene un suplente que es aquí está el subsecretario de Planeación. Bueno, ahí está el subsecretario, claro. David Gómez Arbeles, ahora es Carolina Toro. Carolina Toro, la suplente del gobernador. Por parte del sector empresarial participo yo como presidente de Coparmex. El suplente es Fernando Topete, presidente de Cámara de Comercio. En el sector educativo preside el rector del ITESO, Pepe Morales. Suplente es Juan de la Borbolla, rector de la UP. Por parte de organismos de la sociedad civil preside David Pérez Rulfo, el Corporativa de Fundaciones. Corporativa de Fundaciones. Y entonces, digamos, son las 4 hélices trabajando por resolver los problemas. Ahí pusimos los primeros 3 problemas sobre la mesa, que era Ley 3 de 3, Estrategia Anticorrupción y Compras Abiertas.
Hoy en día la ley 3 ya se aprobó en Jalisco como obligatoria y máxima publicidad. La estrategia anticorrupción tiene que ver con da la cara. Entonces ahorita estamos en proceso de cada uno de los integrantes de Gobierno Abierto difundirlo en las entidades que nos corresponde. Y bueno, compras abiertas, ya se aprobó una ley de compras, estamos vigilando para que esto pueda ser transmitido en vivo por internet, que no nada más los que participemos ahí seamos testigos, sino cualquiera se conecta por internet y ve. Esta transparencia es una parte importante para lograr libre competencia y lograr que realmente se optimicen los recursos públicos, que son todos nosotros. Claro. Este es también secretariado, ¿no? Técnico. Ese es también parte del secretario técnico. Hay que del Gobierno Abierto. De los medios estaba en su momento Diego Peters. Es correcto. Que ya se fue. Ya no dejó, ¿no? El secretario técnico. Ya, no, dejó el secretario técnico. De hecho, él mismo como que planteó que los medios de comunicación tienen una función diferente. Ese tipo de proceso. Entonces, están invitados a todas las reuniones, pero como medios de comunicación. El proceso. Claro, exactamente. No ser juez y parte, ¿no? Tiene toda la razón. Sí. Aquí es una conferencia, ¿no? Es Augusto. Parece Chacón, la casita de su clavijero. Sí. ¿No? Ahí está Jorge exactamente. Rocha. De hecho, es uno de los foros que se hizo para el perfil del auditor, organizado por el Observatorio Jalisco Cómo Vamos. Hay un diputado, hay un catedrático, participaba yo como parte del sector empresarial, el mismo Augusto Chacón, director del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, y básicamente fue poner los puntos que creemos que debe tener el perfil de auditor. Nuestro análisis nos dice que no basta con que cambie la persona, realmente tenemos que fortalecer la institución de la auditoría. Asamblea. Aquí, pues una vez al año tenemos este evento, que es la asamblea en donde el presidente rinde el informe a toda la asamblea. Es en el mes de marzo. El próximo mes de marzo será el cumplimiento del tercer año como presidente de Coparmex Jalisco, que es ya mi último año, en donde, bueno, ahí en esa asamblea, el 28 de marzo, entregaré la estafeta a quien resulte electo como presidente. Hay posibilidad de un cuarto año de reelección que ya no voy a tomar. Vas a tomar. Ahí lo vemos también. La foto. La fotografía oficial, digamos. La fotografía oficial, es en la oficina del presidente de Coparmex Jalisco, en donde, bueno, muy importante que además de la bandera de Coparmex está la bandera de México. Sí. Es algo que queremos resaltar, estos valores patrióticos, respetar a nuestra patria, respetar nuestra bandera, nuestro escudo, nuestro país. Oiga, doctor, ya hablamos de cómo funda CompuSoluciones, pero quizá debamos irnos un poquito más atrás. ¿De dónde nace en lo personal la inquietud por dedicarse y por estudiar temas que tenían que ver con computación, con tecnología? Insistimos, estamos hablando de épocas en las que esto prácticamente era inexistente o casi que inalcanzable. Sí, más bien yo diría inalcanzable. O sea, sí, las grandes universidades tenían las computadoras. De hecho, cuando me tocó estudiar, pues teníamos todavía que hacer diagramas de flujo, codificación, perforar tarjetas y luego entregarlas en una ventanilla en la universidad, las procesaban durante la noche y al día siguiente nos entregaban las tarjetas con la corrida. Normalmente había algún error de sintaxis y entonces no corría el programa, entonces había que corregir y era otro día. O sea, cada error, cada iteración era un día más. Un día más, hijo. No existían las computadoras en un proceso interactivo, eran en un proceso batch, o sea, en donde se van enfilando un proceso tras otro, tras otro. Entonces, durante el día eran computadoras que la universidad utilizaba para su propia administración, para llevar las calificaciones de los alumnos, y en la noche las permitían a los alumnos para poder correr nuestros programas. Entonces, sí era, podemos decir, inalcanzable. Sin embargo, lo que a mí me apasionó fue el darme cuenta cómo podríamos hacer un programa que ayudaba a resolver un proceso de la empresa. Por ejemplo, la optimización en el manejo de inventarios o en las rutas de distribución. Obviamente, la contabilidad, que pues anteriormente, si recuerdan, los contadores tenían unas hojas grandotas que iban llenando, sí. Pues eso mismo lo podía hacer la computadora de una manera muy sencilla. ¿Sí? Claro. Entonces, vamos al corte y seguimos con José Medina Mora, presidente de Coparmex.
Bueno, marcando los tiempos, que se nos fue rapidísimo esta hora. Doctor, muy brevemente le preguntábamos antes de irnos a la pausa, ¿cuándo descubre la vocación por el área de sistemas? ¿Cuándo realmente decide que quiere dedicarse a esta profesión? Es en la preparatoria en que nos dan estas clases de programación, nos enseñan los diagramas de flujo, la codificación, que me resulta muy atractivo. Ahí es donde para mí nace la pasión, que es algo que yo le comento mucho a los emprendedores. A veces los emprendedores buscan una oportunidad que pasa afuera. Yo les digo, las oportunidades hay que buscarlas adentro, en eso que te gusta, pero no que te guste poquito, que realmente te apasione. Claro. Como patronarlo 3 años. Sí, exactamente. Tienes que tener mucha pasión, ¿no? Y claro. Y perseverar. Uno el primer año dice, oye, mejor me dedico a otra cosa. Y perseverar. Perseverar, exacto. ¿No? Sí. Ahora, algunas preguntas, José Medina Mora, personales, para conocerte. ¿Dónde y cuándo naciste? Sí, 4 de abril del 55 en Ciudad de México. ¿Qué recuerdos, algún recuerdo que tengas muy vivo de tu infancia? A mi padre llegando a casa después del trabajo, corríamos los hermanos, somos 9 hermanos, a recibirlo, y entonces el que ganaba se podía sentar en su zapato, abrazar su pierna, y entonces él nos arrastraba hasta dentro de la casa. ¿El que ganaba? Sí, bueno, 2. De los 9, ¿en qué lugar estás? Soy el cuarto de 9. El cuarto de 9. Cuando eras niño, ¿qué soñabas ser de adulto? Digamos... Ingeniero en sistemas, no me digas. No, realmente me gustaba mucho escalar los árboles. Tenía yo un club en uno de los árboles en la casa, que todavía existe este árbol en casa de mi madre. Jugaba fútbol. Realmente, digamos, mucho la actividad al aire libre, el contacto con la naturaleza era lo que pues, más me gustaba. Esto nos lleva a preguntarle entonces si además de dedicarse al área empresarial, ¿tiene algún otra actividad, otro gusto? Bueno, sí, me gusta mucho la lectura. Ceci, mi esposa, dice que más que hobby es un vicio, porque ya no caben los libros. Y entonces, bueno, tengo que hacer compromisos conmigo mismo que mientras no baje la pila de 10 libros que estoy leyendo, no puedo comprar otro. Pero me gusta y es algo que además compartimos. ¿Literatura, novela? Pues un poco de todo. Algo de novela, algo de literatura, algo de filosofía, algo de teología. Mucho de temas empresariales, de liderazgo, de delegación, de retroalimentación, de estrategia competitiva, en fin, que nos va ayudando también a ir encontrando esos modelos de negocio que necesita la empresa. ¿Tienes o te defines ideológicamente de alguna manera? ¿Centro, izquierda, derecho, pues conservador? Como un ser humano libre de pensamiento que pues no cree en estos extremos o en estos estereotipos, sino en la importancia de la relación personal uno a uno, en encontrar cuáles son los puntos en que coincidimos más que en las diferencias, y que con esto se puede construir, así como lo hemos hecho en la empresa, en el mundo, pues el trabajar en colaboración con personas que piensen muy diferente. En medio de esta decena de libros que ya nos narraba, ¿hay alguno favorito? Bueno, sí, tengo un cuento favorito, El Principito. Bueno, qué bonito. Sí, ese nos marcó me dejó marcado, y hasta la fecha repaso frases del Principito y realmente me dejan mucha enseñanza. Me marcaron aquella frase, por ejemplo, de lo esencial es invisible a los ojos. Esa frase sí es tremenda. Que realmente, pues sí, debe ver que finalmente lo importante en el ser humano pues es su ser, no tanto el exterior. Lo que lo rodea, ¿no? ¿Algún personaje de la historia que te atraiga? Mahatma Gandhi. Gandhi por su lucha incansable por la paz, por lo que logró sin tener ningún puesto de autoridad, simplemente con su liderazgo, buscando el bien común. ¿Lee periódicos? Sí leo los periódicos. ¿En físico o electrónicos? En ambos. ¿Cuál es el primero que consulta en las mañanas, digamos? En las mañanas, bueno, consulto 3, Mural, Milenio e Informador, de manera electrónica, pero de repente el fin de semana sí, el sobar. Claro, y el físicamente, olor todavía, sí, ¿no? todavía, y entonces le puedo dedicar más tiempo, digamos, perderme en el tiempo sobando el periódico. Claro. ¿Una película? Bueno, la vida de Gandhi definitivamente. En general películas de acción, porque pues me entretienen y me sacan un poco de la necesidad de estar pensando en lo que tenemos que hacer en la empresa o en la Coparmex, y entonces esto me relaja, ¿no? ¿Música? Música, soy muy malo para la música, pero en general música romántica me gusta. ¿Practicas deportes? Sí, fútbol. Soy apasionado
para jugarlo, para verlo en la televisión, para verlo en los estadios. Hazle la pregunta. Y luego ver la repetición. Ya somos dos. Y los resúmenes informativos de deportes. Normalmente Ceci, mi esposa, me acompaña a ver el partido, pero ya cuando está en la repetición, y la repetición de la repetición me dice, ahí te ves. Pues esto es un fenómeno que luego un día hablaremos por qué tanto, de verdad, si ya lo vieron otra y otra vez. Pero apasiona. Bueno, entonces esto nos lleva a la pregunta obligada. ¿Su equipo favorito de fútbol? Yo les apuesto que no adivinan a qué equipo le voy. Ay, híjole. Es de la Ciudad de México, ¿eh? Al Necaxa. No sé, exacto. Sí. Pensé ¡No, lo mismo, hombre! Pensé lo mismo. Fíjate, Necaxa. no es que te haya espiado antes de venir. Bueno, somos 7 necaxistas aquí en Guadalajara. ¿Sí? Sí, vamos juntos al estadio a ver a nuestro equipo. Bueno, no lo tienen tan lejos. No, de hecho, he ido a Aguascalientes a ver al equipo, en un estadio padrísimo. Sí. Y hay una afición de niños, sobre todo, que ya empieza a seguir al equipo, ¿no? Cuál es bueno. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Caminar. Caminamos, Ceci y yo somos peregrinos, hemos ido al Camino de Santiago 3 veces, a Talpa 2 veces, a San Juan de los Lagos 2 veces, el Camino Inca 1 vez, y entonces nos gusta caminar. Es algo que compartimos y que lo disfrutamos mucho, ¿no? La lectura también. Mucho de su esposa a lo largo de la entrevista, lo cual pues significa que es una persona muy relevante en su vida. ¿Cómo la conoció? Era mi vecina de enfrente. Tal cual. ¿A qué edad fue esto? Bueno, yo tenía 10 años cuando su familia se cambió a la casa exactamente de enfrente. Y tengo que decirles que mi suegra, cuando más o menos yo debería tener como 15 años, un día le dijo a Ceci, ese muchacho me gusta para ti. Me gusta Razón suficiente para que Ceci dijera, para mí. Ese es el último. Ese es el último. Y bueno, afortunadamente en el transcurso de los años nos hicimos muy buenos amigos. Tan buenos amigos que ella era novia de un amigo mío, yo era novio de 2 amigas de ella y salíamos en grupo. Y bueno, hicimos una amistad que ya al final, yo la convencí de que terminara con su novio, pero yo todavía seguí con mi novia 1 año. ¡Órale! Y luego cuando terminé, si tenía yo, por ejemplo, una boda y no tenía con quién ir, le invitaba de última hora. Muy buenos amigos. Muy buenos amigos. Igual ella me invitaba de última hora y nos la pasábamos súper bien. Y de repente en una boda, una de mis hermanas estaba en la boda y me dice, oye, ¿ustedes qué onda? Siempre los vemos juntos en las bodas, ¿por qué no son novios? Así como que nos volteamos a ver, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Y entonces, bueno, fue muchos años de amistad, realmente de novios fue 1 año, decidimos casarnos y irnos a estudiar a la maestría de Stanford. ¿Cuántos años tienen casados? 37 vamos a cumplir, somos muy jóvenes. Sí, no, la verdad es que sí. Sí, y bueno, y también somos abuelos jóvenes, porque tenemos 5 nietos, Wow. 4, el 5º en camino. También nos hijos se casaron jóvenes, entonces, afortunadamente, porque entonces podemos disfrutar de los nietos. Una última pregunta, nos queda 1 minuto y medio para despedir. José Medina Mora, un balance de lo que has visto del sexenio de Aristóteles Sandoval, positivo, negativo para Jalisco. Sí, bueno, positivo. Hay varias cosas que Jalisco ha logrado: liderazgo, gobierno abierto, el nivel de colaboración, escucha con el sector privado. O sea, tenemos comunicación frecuente y le podemos decir abiertamente lo que vemos bien y lo que vemos mal. No es que nos escuchen todo, pero finalmente, no es que nos haga caso, pero sí, están las puertas abiertas. Entonces esto nos permite una colaboración muy buena. Tenemos récord en generación de empleo, tenemos récord en generación de en inversión extranjera, y esto, digamos que facilita el crecimiento. Tenemos un crecimiento arriba del promedio nacional. Entonces es la parte positiva. ¿Qué hace falta? Nos parece Estado de Derecho, esta división de poderes que, bueno, aquí preguntabas del Ejecutivo, pero creo que tenemos que hablar de los 3 poderes, ¿no? Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tenemos que avanzar en la parte de seguridad. En particular, ha habido problemas de seguridad en robo de mercancía. Sí. Y esto afecta al sector productivo. Esto pudiera inhibir inversión extranjera o crecimiento de la inversión en nuestro estado. Entonces, digamos, hay cosas muy positivas, pero también hay retos que tenemos que seguir trabajando. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y compartirnos todas estas anécdotas. Podríamos hacer 3 programas, ¿no? Sí, nos quedaron muchos temas en el tintero, así que ya le giraremos de nueva cuenta la invitación. Con mucho gusto. Enrique, vámonos, buenas noches, lunes. buen fin de semana, nos escuchamos el lunes.